Buenas tardes. Sí nos estamos escuchando, ¿verdad? Ah, qué bueno. Se cae a cada rato como agua. Disculpen, pero estoy acomodándome los. Ah, ya. Bueno, vamos a iniciar entonces esta pequeña charla. Primero que nada, reciban un cordial saludo de quienes hacemos el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. ¿Cómo? Ah, ya. Ha sido un gusto estar en la tutoría esta semana y tenemos sin duda la convicción de que a lo largo del curso vamos a ir puntualizando los conocimientos, ampliándolos, complejizándolos, porque el tema de la igualdad y no discriminación es un tema complejo. Entonces, sin más, empecemos la charla. Bien. ¿Cómo hago para pasar? Bueno, en la primera lámina que ustedes ya van a ver en pantalla, listo, ya. Pueden verificar que cuando hablamos de igualdad y no discriminación, nosotras planteamos de tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es que asumimos que la igualdad y la no discriminación son un principio fundante en el ordenamiento jurídico del país. ¿A qué nos referimos con el principio fundante? Como señala la lámina, este principio, que es constitucional en el país y por tanto es mandatorio, debe estar presente en el quehacer del Estado, en sus instituciones, en sus políticas, en sus definiciones, etc. Pero también debe estar presente en las relaciones sociales del país. Y finalmente es el principio a través del cual podemos establecer la exigencia o la exigibilidad de los seres humanos en la sociedad. En nuestro caso, al ser un principio fundante, se vuelve obligatorio y mandatorio para el país. No solo el Estado, sino también la sociedad civil, porque está en la Constitución de la República. Pero además, la igualdad y no discriminación es un criterio a través del cual se interpreta el nivel de eficacia y el nivel de compromiso del Estado frente a la eliminación de la discriminación y hacia la consecución de la igualdad. También nos puede dar fe del grado de cumplimiento de la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Recapitulando, entonces, no solo es un principio constitucional, sino también es un criterio a través del cual se interpreta y se mide el compromiso del Estado. Y finalmente, ustedes ven acá, al definirse que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos, nos está diciendo que todo el quehacer público debe estar en función del cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Por tanto, la política pública y cualquier otra acción pública debe estar dirigida al cumplimiento de los derechos humanos. Estos tres aspectos tienen una enorme implicación. Espero que estén viendo bien la diapositiva, porque en definitiva nosotros lo que planteamos a través de la Constitución es que el Estado ecuatoriano quiere ir más allá de la igualdad formal, quiere ir a la igualdad material, o también denominada real, o de hecho, o de facto, que está señalado en el artículo 66 de nuestra Constitución.
Para arribar a esta igualdad real, material o de hecho, implica que trabajemos en garantizar las mismas oportunidades a todos y todas en el país. Pero ¿cómo garantizamos esas mismas oportunidades cuando sabemos que es un país donde hay desigualdad y discriminación? Pues precisamente incidiendo en transformar las condiciones de vida de los y las ecuatorianas. O lo que planteamos aquí, transformando las condiciones en que viven los sujetos de derechos. Para ello, debemos partir por valorar las diferencias. Y la valoración de las diferencias se hace efectivo si se las potencia. Ustedes tienen acá. Y la potenciación de estas diferencias significa que debemos garantizar un trato diferente para lograr un resultado igual. ¿A qué nos referimos? Los hombres y mujeres en nuestro país vivimos en condiciones distintas. Para transformar esas condiciones distintas tenemos que mirar a estos sujetos de derechos desde su diferencia. ¿Qué es lo que necesitan los pueblos afroecuatorianos? ¿Qué es lo que necesitan los pueblos y nacionalidades? ¿Qué es lo que necesita la población rural? ¿Qué es lo que demandan las mujeres? ¿Qué es lo que requiere la niñez en el país? Es decir, mirar al sujeto de derechos desde su condición diferente. Si miramos desde esta condición diferente, entendemos qué es lo que falta o requiere el distinto sujeto de derechos para llegar a vivir en igualdad y sin discriminación. Entonces, yo no puedo intervenir cuando hablo de política pública para la niñez desde una perspectiva general, sin mirar las reales condiciones en que está la niñez. No puedo plantear políticas neutras o que no miran al sujeto de derechos desde un punto de vista universal, es decir, que todas y todas tengan acceso a la educación. Esa es una política universal. Ya, pero para que eso sea realidad en la niñez, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la brecha de desigualdad? ¿Cómo está la niñez en el acceso a la educación en nuestro país? Hay datos que me están demostrando que está pasando esto o lo otro. Muy bien, miro esa condición concreta e incido en el cambio de esa condición para que esa brecha se elimine o vaya desapareciendo. A eso nos referimos con valorar las diferencias y cambiar las condiciones en que viven los sujetos de derechos. Bien. Ahora, la valoración de las diferencias efectivamente constituye lo que se plantea en la Constitución de la República, que el Estado ecuatoriano es intercultural y plurinacional. No podemos hacer realidad este enunciativo de nuestra Constitución si no valoramos las diferencias de los sujetos de derechos. Una cosa es la valoración de las diferencias y otra muy distinta, la intervención de las condiciones de vida en que viven esos sujetos de derechos. Las diferencias las valoro, las potencio. Las condiciones en que viven estos sujetos de derechos las transformo, las cambio, intervengo para eliminar las brechas de desigualdad. Esto plantea la obligación del Estado, que ustedes tienen aquí, la obligatoriedad del Estado, a velar por la erradicación de la discriminación en todas sus formas y en todos los espacios que existen. Porque solo en medida de que eliminemos la discriminación, nosotros podemos lograr que la incidencia de la política pública
elimine la brecha de desigualdad. Pero también implica para el Estado el cumplir con debida diligencia su mandato. Es decir, hacer todo lo que esté a su alcance, o lo que señala aquí, asumir todas las medidas necesarias para eliminar estas condiciones de desigualdad. Y volvemos a decir lo que señalábamos antes, pero partiendo de la diversidad de los sujetos de derechos, partiendo de esta diferencia de los sujetos de derechos. Bien, ¿esto a qué nos lleva desde lo conceptual? En definitiva, entonces, ¿qué es la igualdad? Para nosotros, primero queremos partir de esta aclaración de lo que no es la igualdad. La igualdad no es un trato idéntico. ¿Por qué? Porque los distintos sujetos de derechos no viven en condiciones idénticas, no parten de una realidad idéntica. Vivimos en una condición o en un contexto o en una realidad distinta. Entonces, cuando hablamos de igualdad, no podemos tratar de manera idéntica a todos los sujetos de derechos. Tampoco es homogeneizar a los sujetos de derechos. Es decir, asumir que todas y todos somos iguales, en el sentido de homogéneos. El homogéneo significa que no tiene diferencia, que no hay diversidad, que no es distinto. Pues la igualdad no es homogeneizar. Y tampoco es unificar, es decir, hacer a todos los sujetos de derechos uno solo. Porque efectivamente los y las ecuatorianas vivimos en condiciones distintas, somos diferentes, somos diversas. Entonces no podemos unificar, no podemos homogeneizar, ni podemos tratar de manera idéntica. Entonces, ¿qué es lo que sí efectivamente debemos hacer y podemos? Desde una acción real de igualdad, que busca la igualdad. Lo que sí podemos efectivamente es valorar las diferencias potencializándoles, como les habíamos señalado antes, eliminar todo tipo de discriminación para garantizar la dignidad y el ejercicio pleno de derechos. Esa es la igualdad. Bien, con este contexto o con esta aclaración, digamos, inicial, podemos ir avanzando un poquito más en algunos otros aspectos del principio de igualdad y no discriminación. Muchos de ustedes en sus trabajos, en sus inquietudes y preguntas han hablado de igualdad de oportunidades. Pero también hay la igualdad de tratos y también hay la igualdad de resultados. ¿A qué se refiere? La igualdad de oportunidades, como ustedes ven aquí en la lámina, trata de generar condiciones similares para que todas y todos tengamos oportunidad en el acceso del servicio o bien público para el ejercicio de nuestro derecho. Como ustedes ven aquí, la igualdad de condiciones a través de la igualdad de oportunidades para llegar a la igualdad de resultados. La igualdad de resultados se refiere a que efectivamente sea satisfecho la necesidad, pero también para nosotros se ha garantizado el derecho. Entonces, yo no puedo obtener el resultado que deseo en la política pública si no garantizo que la oportunidad de acceso está habilitada y que las condiciones de las que parte el sujeto de derechos han cambiado. Pongamos un ejemplo, siguiendo con el caso de la educación. La política es acceso a la educación básica. Pongamos de ejemplo.
Bien, para garantizar esa oportunidad de acceso a la educación básica, ¿de qué condiciones parten en concreto los sujetos de derechos? ¿De qué realidad están partiendo? Tengo que transformar esa realidad en aquellos sujetos de derechos que efectivamente no están accediendo a esta educación básica para garantizar el acceso. Pero no solo quiero garantizar el acceso, quiero que efectivamente lleguen a tener educación básica. Y ahí estoy garantizando el resultado. La educación básica en el país es de X porcentaje. Entonces, recapitulando, yo no puedo garantizar la igualdad en el resultado de una política si no he transformado o he de alguna manera incidido en las condiciones desde las cuales parten los sujetos de derechos para acceder a una política que me va a llevar a un resultado, que en nuestro caso es, y nuestra preocupación importante es, el ejercicio pleno del derecho. Entonces, la igualdad de oportunidades con la igualdad de trato y de resultados son distintas estrategias para hacer efectivo el ejercicio pleno del derecho humano. Vamos viendo poco a poco. En el caso de la igualdad de oportunidades, como ustedes tienen en la lámina, se relaciona directamente con el tema de la equidad que muchos de ustedes habían puesto en sus trabajos o con este ideal de justicia. Entonces, no puede existir una verdadera justicia, como dice aquí, si no hay mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los individuos. Pero estos mecanismos que garanticen esa igualdad de oportunidades tienen que prohibir todo tipo de discriminación, porque la discriminación se constituye en muchos de los casos en la dificultad para el acceso. Entonces ustedes ven aquí cómo se va complementando el tema de la igualdad con la no discriminación. Por eso se consideran que son dos aspectos de la misma, que se articulan mutuamente. No podemos hablar de igualdad si no hablamos de no discriminación, y no podemos hablar de no discriminación si no hablamos de igualdad. Son aspectos que están íntimamente relacionados. Y bueno, en el gráfico de alguna manera se trata de demostrar de qué estamos hablando. La igualdad de trato es precisamente lo que señalábamos antes, que no es el trato idéntico, no me refiero a eso. Aquí, como ustedes bien ven en la lámina, es más bien el mirar la diversidad de los sujetos de derechos para tratarlas desde esa diferencia, potenciar esa diversidad y tratar de que a través de esa potenciación lograr el resultado igual. Esto es diametralmente opuesto a lo que señalábamos como el trato idéntico. Aquí lo sustantivo es que no podemos perder de vista que las condiciones concretas en las que viven los sujetos de derechos no son iguales. Por tanto, debo tratar de manera distinta, mirando esas condiciones distintas, tratando de transformar esas condiciones distintas para lograr al final que el resultado sea igual. Veamos la igualdad de resultados. Como ven en la lámina, la igualdad de resultados se refiere al ejercicio del derecho sin discriminación.
Aquí hay un ejemplo, ¿no?, que se refiere a la participación política de hombres y mujeres en igualdad, lo que se denomina la paridad. Bien, avancemos un poquito más en algunos conceptos. De todo esto, claro, sin duda va a haber una inquietud respecto a entonces la equidad, cómo entra aquí. Pues bien, la equidad señala que hay que dar a cada quien lo que merece o necesita, pero ahí hay un problema. El dar a cada quien lo que merece o necesita, sin más, puede generar desigualdad. ¿Por qué? Porque los sujetos de derechos no parten de las mismas condiciones. Entonces, ¿cómo doy a cada quien lo que merece o necesita? ¿Quién califica eso de merece o necesita? Para no caer en subjetividades, lo que debemos es mirar las diferencias, diversidades o condiciones distintas en las que viven o identifican a los sujetos de derechos. La equidad, si bien es cierto, es un concepto que me permite hacer justicia, pero no puedo plantearme sin mirar las diferencias. Porque si no, puedo caer en lo que les decía, justo en el opuesto, en lo que no queremos, en generar mayor desigualdad. Pero si miro las diferencias y las condiciones a partir de las cuales los sujetos viven o se identifican o se definen, entonces entiendo que hay sujetos de derechos diferentes, distintos, diversos, y que no puedo dejar de mirar ello, para que mi política pública tenga el impacto o genere el resultado que yo quiero. La equidad es un mecanismo para llegar a la igualdad, pero no al revés. La igualdad le contiene a la equidad. Pero este aspecto es fundamental que ustedes tengan claro. La equidad no es un principio de derechos humanos, no está dentro de la doctrina internacional de los derechos humanos. Por tanto, la equidad no es vinculante a los estados, no es una obligación, como la igualdad y la no discriminación, por ejemplo. Eso está dentro de la doctrina de los derechos humanos y todos los estados que han suscrito convenciones internacionales sobre derechos humanos tienen la obligatoriedad de cumplirlas. Por tanto, son vinculantes. La equidad no. La equidad fue postulada en una reunión internacional por el Vaticano. No fue asumida en esta reunión internacional como obligación de los estados. Y para nosotros, desde la doctrina de los derechos humanos, tiene esta gran dificultad. La equidad no mira la discriminación. Entonces sí hay que tenerla presente, sí hay que saberla usar, pero nos parece que el mecanismo adecuado es como un mecanismo para lograr el objetivo final, que es la igualdad. Esto no hay que perder de vista. Veamos la acción afirmativa. Perdón. La acción afirmativa son medidas, ¿no es cierto? Medidas de política pública que se toma para reducir o eliminar las prácticas discriminatorias contra los sujetos de derechos. Ustedes ven aquí, ¿no? Un ejemplo. La política de acción afirmativa es de apertura de espacios, generalmente cerrados a los sujetos de derechos históricamente discriminados, por distintas razones, ¿no? Está el caso por sexo, por etnia, por discapacidad y otras causas. Esta política de apertura de espacios lo que pretende es hacer realidad la igualdad jurídica, es decir, que todos y todas somos iguales ante la ley,
y también pretende abrir las oportunidades para los sujetos de derechos históricamente discriminados. Y puede concretarse en educación, trabajo y en otras políticas. Este es un gráfico que tiene la Defensoría del Pueblo. Entonces, la acción afirmativa, ¿qué es lo que busca? Reducir y eliminar brechas y prácticas discriminatorias. Pretende salvar aquellos obstáculos que se interponen en el logro de la igualdad y permitir o abrir espacio para que la política de igualdad de oportunidades se haga efectiva. Si estamos observando que un sujeto de derechos no puede acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de un derecho humano, tenemos que entonces preguntarnos cuál es la causa. Y cuando nos preguntamos la causa, entonces sabemos qué tipo de intervención pública a través de la política podemos hacer vía acción afirmativa para eliminar esa causa, ese obstáculo, esa dificultad, esa discriminación que está impidiendo que el sujeto de derechos tenga igualdad de oportunidades. Bien, hasta aquí hemos pretendido aclarar algunos conceptos o complejizar un poco más los conceptos de igualdad y no discriminación, que son básicos en esta parte de la unidad 1, ¿no? Pero nos parecía que era fundamental complementar con otro aspecto que permita mayor claridad en relación a las obligaciones desde los estados, desde la doctrina de derechos humanos. Entonces nos vamos a permitir compartir con ustedes, cuando hablamos de obligaciones de los estados, ¿a qué nos referimos? Hay una obligación básica de todos los estados que es el respeto a los derechos humanos. Ustedes ven aquí en la lámina. Esta obligación hace referencia, y es la obligación primera y básica de todos los estados en relación a los derechos humanos, hace referencia a no interferir o poner en peligro o obstaculizar la realización de los derechos. Y es de una exigibilidad, como señala aquí, inmediata, ¿verdad? Mi derecho a la libre expresión, por ejemplo, es inmediata, exijo inmediatamente. ¿Y cuál es el rol ahí del Estado? Es no interferir, no poner, no obstaculizar. También debe lograr que ningún órgano del Estado, en cualquier nivel, de cualquier función, de cualquier espacio de gestión pública, violente los derechos. Ni por acción ni por omisión. Es decir, no porque actúo o porque no actúo. En cualquier caso no puedo violentar los derechos humanos. Tengo que respetarlos. Pero también se refiere a lo que se señala acá. Dar prioridad al beneficio público sobre el privado particular. ¿En qué sentido? Cuando hablamos del respeto a los derechos humanos, puede suceder que si yo exijo el respeto del derecho humano, pueda intervenir con algún interés público particular. En el caso concreto de aquellas propiedades que se expropian para carreteras o espacios públicos que los municipios declaran de utilidad pública, estamos precisamente interviniendo desde el beneficio público sobre cualquier interés privado particular. Y ahí exigimos el respeto a esa decisión. Entonces estamos prevaleciendo, haciendo prevalecer al interés público sobre el privado. Entonces, cuando hablamos del respeto de los derechos, nos referimos a estos tres niveles. No poner en peligro ni interferir,
no violentar los derechos humanos por acción u omisión y prevalece el interés público sobre el privado. Esa es la primera gran obligación de los estados. Una segunda gran obligación hace relación a la protección de los derechos humanos. Cuando hablamos de la protección de los derechos nos referimos en primera instancia a la prevención de todo tipo de violación de derecho humano, sea por parte de un particular, como está en este caso, o también puede ser por parte de agentes públicos, como está en este caso. Ello implica que el Estado debe crear no solo un marco jurídico que garantice la protección del derecho humano, sino lo que señala aquí, toda la maquinaria institucional para eso. Entonces no es suficiente la norma, la ley, la ordenanza, sino toda la institucionalidad que me permita hacer efectiva la prevención ¿de qué? De cualquier tipo de violación del derecho humano. Esta prevención en primera instancia supone que estoy vigilante de que ningún particular, así también ningún agente público, pueda violar el derecho humano. Tengo que estar vigilante de crear esa estructura necesaria. Recuerdan, acá hablábamos de toda la maquinaria institucional. Entonces aquí tengo que estar vigilante de la creación de esa estructura necesaria que permita reaccionar, ¿no es cierto?, ante el riesgo de cualquier tipo de violación del derecho humano. En un segundo nivel, la protección también significa que el Estado debe actuar cuando una persona está en riesgo real o inminente, es decir, un riesgo ya de hecho como un riesgo probable. ¿Cómo puede accionar? Pues tomando todas las medidas necesarias que impidan la consumación del hecho de la violación, en el caso del riesgo inminente. Y el riesgo real, pues, de que justamente la violación no tenga repercusiones mayores si ya se está efectivamente violando el derecho. Entonces, la protección significa un fuerte componente de prevención, otro fuerte componente de vigilancia y finalmente la actuación. De eso estamos hablando cuando decimos la protección del derecho humano, desde las obligaciones del Estado. Otro gran aspecto es el tema de la garantía del derecho. ¿Cómo el Estado puede garantizar los derechos humanos? Pues para ello debe realizar todas las acciones necesarias que hagan efectivo el derecho para la plena realización o disfrute. ¿Qué significa esto? Que debe proveer recursos, como se señala aquí, suficientes, necesarios y oportunos que faciliten que todas las acciones que haga el Estado estén dirigidas hacia el ejercicio pleno de la ciudadanía, o lo que nosotros denominamos la igualdad sustantiva, es decir, aquella igualdad que efectivamente transforma las condiciones de desigualdad, transforma las condiciones de discriminación en las que viven los sujetos de derechos. También implica que el Estado organice todo el aparato público y todas las estructuras públicas, de tal manera que se asegure tanto jurídicamente como en todo el ejercicio de la política pública el libre y pleno ejercicio de los derechos. La garantía del derecho
tiene tres aspectos básicos a considerar: la adopción de medidas, la provisión de bienes y servicios y la investigación, sanción y reparación. Vamos viendo cada uno de ellos. Cuando hablamos de la adopción de medidas, significa que crea una infraestructura legal e institucional adecuada, suficiente, pertinente, para que efectivamente los derechos humanos se realicen. Es decir, aquí es toda la inversión pública en escuelas y colegios, hospitales, vivienda, etcétera, etcétera. Esta obligación, como se señala aquí, es progresiva por un tema básicamente de recursos, ¿no? O sea, no puede el Estado de manera simultánea y de golpe hacer toda la inversión pública. Y involucra tres niveles, ¿no? El legislativo, las prácticas de los agentes estatales, o sea, los funcionarios, y las instituciones, es decir, la normativa, la gestión pública. Todas esas medidas debe adoptar el Estado para proveer todos los bienes y servicios públicos necesarios que satisfagan el ejercicio de los derechos. Aquí el objetivo es asegurar el acceso al derecho de las personas, que de otra forma, si no interviene la autoridad pública, si no interviene el Estado, no se podrían lograr. Hagamos o imaginemos un ejemplo. Supongamos que la salud en el país es privada. Bien, entonces, ¿quién tiene acceso a ese derecho? Del derecho a la salud. ¿Quién? Si es privada. ¿Quién puede pagarla? ¿No es cierto? En nuestro país no es así. La salud es un derecho obligatorio para el Estado ecuatoriano. Entonces, el Estado ecuatoriano tiene que garantizar toda la provisión de bienes y servicios para que efectivamente ese derecho humano esté garantizado. Bien. ¿Y qué significa además la garantía del derecho humano desde la obligación del Estado? Significa investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Es decir, lo que el Estado debe garantizar es que no haya impunidad cuando ha existido violación de derechos. Y la impunidad, para la no impunidad, se garantiza si hay investigación y sanción. Pero además debe garantizar la restitución del derecho humano violado a través de la reparación del daño. Entonces no es suficiente, cuando se habla de violación de derechos humanos, no es suficiente que se sancione, porque también desde la doctrina de los derechos humanos, desde las obligaciones de los estados, se debe garantizar la restitución del derecho. ¿Cómo restituye un derecho humano? Reparando el daño. En caso extremo, por ejemplo, un femicidio, donde la víctima está muerta, ¿cómo voy a hacer restitución del derecho? Pues precisamente a través de los hijos o familiares de la víctima fallecida. Pero el Estado tiene esta gran obligación de investigar, sancionar y reparar. Como ustedes ven, la garantía del derecho implica todos estos aspectos. Avancemos. Por último, tenemos esta cuarta obligación: la promoción de los derechos. Esta obligación tiene dos objetivos. Primero y fundamental, que fue además señalado por ustedes en algunos de los trabajos,
que las personas conozcan sus derechos. Efectivamente, porque quien no conoce sus derechos de ninguna manera va a exigirlos o va a arribar al ejercicio pleno, ¿verdad?, de su derecho. Pero no solo conocer los derechos, sino además los mecanismos para su defensa. Solo quien conoce sus derechos y sabe los mecanismos que tiene para defenderlos puede estar mejor habilitado para la realización de su derecho. Y la promoción debe garantizar este primer gran objetivo. Y el segundo gran objetivo, que las personas como titulares de derechos se empoderen. Ustedes han señalado en muchos de los trabajos este aspecto fundamental, el empoderamiento ciudadano. El sujeto de derechos que no está empoderado simplemente no tiene la posibilidad del ejercicio pleno de su ciudadanía. La promoción tiene estos dos grandes aspectos que son fundamentales. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones de los estados en relación a los derechos humanos, estamos hablando de estos cuatro grandes aspectos. El respeto, recuerdan ustedes que se refería a no interferir en el ejercicio pleno de los derechos. La protección, que se refería, recuerdan ustedes, a la prevención. La garantía del derecho, que se refiere efectivamente a todas las acciones públicas que habilitan el ejercicio del derecho, por ejemplo, a la salud, a la educación, a la vivienda, etc. Y la promoción, que hace relación al conocimiento de los derechos y al empoderamiento de los sujetos en relación a sus derechos. Estas son las obligaciones de los estados, en todos los niveles de gobierno, en todas las funciones públicas. Las instituciones públicas estamos obligadas a trabajar en todas estas obligaciones para que se haga efectivo el ejercicio de los derechos humanos y logremos lo que queremos: el principio constitucional de igualdad y no discriminación. Muchas gracias. Entiendo que está abierto el foro para la participación de ustedes a través del chat, con preguntas, inquietudes, que mi compañera Gloria Minango está en tiempo real contestando. Un momentito, aquí me están asesorando los compañeros de AMP. Allá. Me señala que si hay alguna inquietud de alguno de ustedes, me lo puede decir directamente porque yo estoy en posibilidad de escucharles. O también puede escribir al chat de mi compañera Gloria Minango, que ella está en tiempo real mirando sus inquietudes y contestándoles. Así que si alguien de ustedes quiere preguntarme, yo les escucho. Gracias, Olga, por su comentario. El interés de esta presentación era mostrarles la complejidad de los conceptos de igualdad y no discriminación, pero a su vez también mostrarles la obligatoriedad desde los estados, más aún en el caso del Ecuador, de nuestro país, porque este principio está asumido en la Constitución de la República. Ustedes saben perfectamente el artículo 11, numeral 2. Entonces, en nuestro caso, es obligatorio.
Gracias María Dolores por su comentario. Entiendo que esta presentación va a quedar grabada en la plataforma. Ustedes pueden abrirla y volverla a repetir cuando gusten. Y la presentación también va a estar habilitada en la plataforma. Es un material que queda para ustedes a lo largo del curso. También se puede habilitar un foro posterior a esta videoconferencia para que sigamos comunicándonos, ustedes como participantes y nosotras como tutoras, en la reflexión o en las inquietudes que pueda haber generado esta videoconferencia. Es decir, que la posibilidad de diálogo no se termina hoy, sino que va a estar abierta. Para Jacinto Santiago Gutiérrez, no se preocupe, es justo lo que le decía, que la videoconferencia queda grabada en la plataforma, la presentación queda grabada. Si no pudo escucharla porque se conectó un poco tarde, igual va a poderla mirar. El foro va a seguir abierto unos días más, entonces igual puede intercambiar preguntas e impresiones con nosotras como tutoras en lo que resta de los días. Ustedes tienen la posibilidad de recuperar notas o mejorar calificaciones a lo largo del resto de trabajos y tareas. Entonces es una oportunidad. Si no hay mayores inquietudes, entonces compañeras y compañeros, les agradecemos mucho por esta oportunidad de poder conversar. Aquí vemos algo que nos comenta Olga Jarrín sobre cómo se puede garantizar los derechos de los grupos vulnerables con políticas públicas para reducir brechas de desigualdades. Si los gobiernos locales le restan importancia para incluir en su presupuesto, porque todo lo ven políticamente. Según ellos, los consejos de protección de derechos le representan un gasto, no votos. Sí, efectivamente, esa es la realidad de la que partimos, ¿no? También los GATS hablan de sus competencias y atribuciones y consideran que en el tema de derechos humanos tienen poco que hacer. Pero eso es discutible, porque toda política pública, cualquiera sea esta, hasta el trazado de vías, tiene potencialmente una incidencia en el ejercicio del derecho humano. Entonces, es difícil si no existe la voluntad política y la comprensión para hacerlo. Pero yo creo que se abre una oportunidad para el país importante a nivel de los territorios. No se olviden, estamos próximos a un proceso electoral seccional, y toda esta serie de problemas y dificultades que ustedes han detectado en los territorios pueden ser objeto de debate en los procesos electorales, en las campañas, en esa necesidad que tienen los candidatos y los partidos de votos. Es ahora cuando debemos pedirles y exigirles que se escuche la demanda y la necesidad de los y las sujetos de derechos, precisamente por lo que Olga Jarrín nos señala. Es ahora la oportunidad no solo de exigirles, sino también obligarles. Bien, compañeras, compañeros, les agradecemos mucho por sus inquietudes, por haber participado en esta videoconferencia, que también va a ser valorada en la evaluación, y decirles que si por A o B no pudieron estar presentes, no pudieron escucharla, queda cargado, queda grabado para que ustedes puedan mirarla y revisarla con más calma después y continuar en este foro de retroalimentación. Buenas tardes, muchas gracias.